Momentos de silencio para que entiendan esta viñeta, porque efectivamente España, Pedro Sánchez la está vendiendo por parcelas y no lo vamos a permitir de ninguna manera. Hay un numerosísimo grupo de personas que no vamos a permitir lo que está haciendo Pedro Sánchez ni que destroce España. Es un ser que está loco, es un tipo que está como una cabra que tendrían que meterlo en un psiquiátrico porque a este habría que meterle mano por la vía de que no está bien de la cabeza. Esta noticia es de hoy y hoy dice Pedro Sánchez a los inversores, mintiendo a los inversores, que la deuda pública se ha decrecido en un 20% cuando en realidad ha subido un 8%. Y este loco de atar, de camisa de fuerza, debe creer que lo que tiene enfrente, es decir, los grandes grupos inversores en todo el planeta, pueden simplemente fiarse de la palabra de un mentiroso compulsivo como es Pedro Sánchez. Es un mentiroso compulsivo que está destrozando España. Y además no le importa nada. Verán ustedes, esta es la noticia sobre lo que dijo Turul esta mañana en una televisión, que es que ellos, a la vista de que ayer en el Congreso, en el Senado, pero una sesión del Congreso de los Diputados, a la vista de que el Partido Socialista cedía y cedía y cedía en todo, pues claro, pues entonces vieron que les convenía hacer lo que hicieron y lo hicieron. De modo que lo que está haciendo Pedro Sánchez en una primera votación, que no va a ser la única, es destrozar España vendiéndose a unos separatistas catalanes a los que había que meter en la cárcel a todos por traidores. Pero a todos por traidores. No se va a atrever a hacerlo Sánchez, como tampoco se atrevió a hacerlo el cobarde de Mariano Rajoy. Porque aquí tenemos la desgracia de tener dos grandes partidos cobardes, unos corruptos, los dos, el Partido Socialista, además de corrupto y cobarde como el Partido Popular, además es traidor a España, y tenemos otros partidos en la extrema izquierda y la extrema derecha que están destrozados ambos dos y además con claros signos de que están acabándose aquella influencia que pudieron haber tenido en algún momento. Y que no me salga la gente de Vox diciendo, no, Vox va a salir, Vox está ya finiquitada, porque Abascal ha sido un pésimo líder. De las figuras que tenía Vox, gente con peso, ya no queda nadie. Y se siguen marchando además. Y además actuando como un partido politiquillo de 3 al cuarto para que Ortega Smith no pueda coger los avales necesarios para hacerle frente a Abascal, pues adelanta entonces la asamblea, es decir, comportándose como lo que ellos decían que venían a quitar de en medio, como un partido del 3 al cuarto, que es lo que se ha convertido Vox hoy en día. Y de Sumar y Podemos mejor ni hablar, ¿verdad? De modo que los que estamos en el limbo de la política española pensando en que lo mejor para España es hacer lo razonable, lo lógico, estamos en manos de locos desquiciados. Todos ellos, todos ellos. Ayer, pues por esas sesiones de Pedro Sánchez, se produjo el Día de la Infamia. Este es el resultado de ese Día de la Infamia. Votos emitidos 350, votos sí 172, votos no 171, abstenciones 7. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. ¿Han visto ustedes como ahí está Pedro Sánchez como un loco dando palmaditas, pues, felicitándose? Esta foto fija, esta que le estoy dejando ahora mismo, es para que ustedes se fijen en esas caras. Esas caras que tienen ahí son las de el Partido Socialista, las de Sumar y los independentistas catalanes y vascos.
A esos tíos habrá que exigirle todo tipo de responsabilidades cuando se produzca lo que sin duda se va a producir en España. Una catarsis, probablemente con enfrentamiento civil. Cuando eso se produzca, a esos habrá que exigirle responsabilidades. Porque además, no se cortan un pelo. Pasillo del Senado y alguien pregunta esto y ni les importa. ¿Le parece democrático multar a las empresas que no quieran volver a Cataluña? Presidente, ¿va a seguir aceptándose el chantaje de Puigdemont? Vamos a ver. Le voy a poner un corte de Bolaños esta mañana en Televisión Española. Ministro, Junts dice que han pactado las transferencias sobre inmigración. ¿Puede detallarnos en qué consiste? El acuerdo al que hemos llegado en esa materia es que vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración. Y, por tanto, ese es el acuerdo que ayer llegamos. A partir de aquí, pues tenemos que trabajar una ley orgánica, todos los detalles que eso conlleva y, obviamente, llevarla al Parlamento y también pues trabajarla para que esa ley orgánica finalmente vea la luz. Pero creo que aquí también lo importante, igual que decía antes, yo entiendo que los detalles un poco de la negociación y de lo que pasó ayer pues tengan interés periodístico, pero sin duda lo que tiene interés son las medidas que benefician a la gente. No, Con pero esto en el día a igual, día, ministro, estamos hablando ahora discúlpeme, en el día a día, ¿en qué Cataluña cambia que ustedes hayan transferido o vayan a transferir esas competencias a la Generalitat de Cataluña? Bueno, si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite, y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración. Esa ley orgánica es la que dará detalle para que se pueda responder a la pregunta que me hace. Pero le estaba diciendo que hoy los partidos catalanes, con los partidos catalanes, estamos pactando y estamos hablando de inmigración, del ingreso mínimo vital, del IVA del aceite. Y no estamos hablando de lo que hablábamos hace 5 años. Afortunadamente, esa etapa que no aportó nada para Cataluña ni para el resto de España, pues es una etapa que obviamente termina. Bien. Primero que nada hay que decir que este es un hijo de la gran fruta, un miserable asqueroso, un mindundi de 3 al cuarto, un mierdecilla, más que mierda, mierdecilla del Partido Socialista, un chiquilicuatre, un excremento, al que en su día también que habrá que exigirle responsabilidades. Primero que nada, no se puede ceder lo que dice el Partido Socialista que le va a ceder a Cataluña porque es inconstitucional. Por mucho que el gilipuertas este de Bolaño diga que no lo es rotundamente. Está específicamente puesto en la Constitución. Otra cosa es que el presidente del Tribunal Constitucional y todos sus amigos progresistas trituren la Constitución para hacer lo que no es legal, legal. Pero eso ya veremos en qué queda. De momento lo que hay que decir es que miente Bolaño. No hay ley orgánica que cambie la Constitución. Entre otras cosas, porque ceder todas las competencias en inmigración a una comunidad autónoma es ceder soberanía estatal y crear un país ficticio que no existe, que Cataluña es una región como cualquier otra de España, con menos historia que Aragón, que Navarra, que Castilla, que León. Cataluña era un condadito, una sucursal del Reino de Aragón, y por mucho que saquen la bandera del idioma, un idioma que no habla nadie. Nadie es nadie. Los 4 pelagatos que lo hablan porque es su cultura y me parece bien, pero que la quieren imponer a la fuerza. Este imbécil de Bolaños, que lo es, así como todo el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista en Canarias, no se han parado a pensar que en el supuesto de que fuera legal y constitucional ceder esas competencias a Cataluña, podrían en cualquier momento decir nosotros recibimos aquí a los que queremos. Y si vienen inmigrantes a Canarias y el gobierno del Estado español quiere desviar a algunos a Cataluña, nosotros decimos que no. Y entonces había que decirle a los bobalicones de Coalición Canaria que ayer, con su voto, aprobaron los decretos de Pedro Sánchez,
había que decirle, como sigan entrando inmigrantes en Canarias y no los recojan en la península o otras comunidades autónomas, los 40.000 que han entrado este año en Canarias se los comen con papas aquí en Canarias este gobierno de melífluos, blandengues, de Coalición Canaria. Que hay que ser muy burro para darle el voto a Pedro Sánchez, pero muy burro. Bueno, ¿qué lo voy a decir? Burros y ya está, ¿verdad? Bien, dicho esto sobre lo que dice Bolaño. Palabra de Ayuso sobre el Estado extorsionado por los separatistas catalanes. Lo que me preocupa es la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante. Y desde luego ir fabricando una nación con el dinero de todos los españoles y además estar hablando sobre quimeras. ¿Cómo va a permitir la Unión Europea que realmente de facto se fabrique una nación? Porque es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración, que va a hacer fronteras también. Luego, esto es lo de siempre, es tomarnos el pelo para que después en la siguiente negociación sea Esquerra la que, a su vez, extorsione al gobierno. Al final esto es una pugna también entre a ver quién es más nacionalista, por cierto. Hace poco, bueno, hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez cuando decía que los de Junts hacían política supremacista, racista, xenófoba. Les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos. Pues, en fin, son políticos, de hecho, de los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que puede salir mal, ¿no? Cuando les das las competencias de inmigración, que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen, pero que puede salir mal, ¿no? Si les das esto a esa gente. Clarísimo. Agua. Y esta tendría que ser la líder del Partido Popular, no el jengibre, no, que es jengibre, ni siquiera llega a esa categoría de Feijóo. Porque dice clarísimamente lo que está pasando y trata de combatirlo desde ese punto de vista de presidente de la Comunidad Madrileña. Pero es más, también habla Ayuso de esas empresas que salieron de Cataluña, que quieren penalizar y subvencionar a los que vuelvan a Cataluña. Ayuso. Hemos aprobado la primera y la única ley de mercado abierto que hay ahora mismo en España, que permite a las empresas instaladas en Madrid o aquellas desde Madrid que quieran operar en otras regiones, hacerlo sin licencias añadidas, trabajando como un único mercado y no como 17. Y esto sucede mientras otras administraciones amenazan a las empresas que libremente quieren operar fuera de sus regiones de origen, interviniéndolas de facto, y olvidando que detrás de cada inversor y de cada empresa hay una persona, hay una familia, hay proyectos personales, hay raíces y, por tanto, no puedes ni expulsar ni pretender mover a las empresas con tanta facilidad, porque detrás de ellos hay lazos, hay intereses, hay afectividad, en fin, hay personas. Después tenemos a la ministra de Sanidad, que es una toleta integral, vamos, es la tía más tonta del mundo, porque no sé decir la cantidad de bobadas. Ha dicho dos cosas en los últimos días. Uno era la autobaja de 3 días, que ya la ha retirado. Una mendruga como esta que sea ministra. El Ministerio de Sanidad en realidad no debiera existir, porque todas las funciones de sanidad están delegadas en las comunidades autónomas. Pero que sea ministra y que diga esto y que tenga que retirarlo a los 3 días porque era un tremendo disparate, ya es suficiente. Pero es más, oigamos a esta mendruga de Mónica García, ministra de Sanidad, diciendo una cosa y lo contrario sobre las mascarillas. Sabíamos que Ayuso no nos iba a aportar soluciones. Lo que no esperábamos es que después de 5 olas, Sánchez tampoco. No necesitamos medidas inútiles. Volver a las mascarillas en exteriores es una medida gratis, pero que nos puede salir muy cara porque ahonda en el descrédito de la política. Es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Bien, les voy a poner ahora una intervención de alguien que dice clarísimamente lo que está pasando con la inmigración y que compartimos, porque lo hemos dicho antes que él, sobre todo lo que ocurre y lo que está pasando con la cantidad de delincuentes que estamos importando del Magreb, sobre todo del Magreb y del África subsahariana, y que están haciéndole un daño
a España y a toda Europa inconmensurables, hasta el punto de decirles, como ya les dije el otro día, solo en Alemania 7.000 violaciones en los últimos tiempos. ¿De dónde? De la inmigración. ¿De dónde? De la inmigración ilegal. ¿De dónde? De los delincuentes que estamos importando. Esta es la intervención de este hombre. Se puede luchar precisamente haciendo lo que firmaron ustedes y lo que acordaron, que es eliminar progresivamente estas ayudas y que las personas que están aquí de manera ilegal o irregular no puedan acceder a vivienda, no puedan acceder a todo el cuadro de sanidad gratuita. No puede ser. Evidentemente no vamos a dejar que nadie se muera en la puerta de un hospital. No somos tan inhumanos. Pero lo que tampoco podemos hacer es darles cobertura completa. Luego piden el reagrupamiento familiar y acaba... Es que el estado de bienestar que existe afortunadamente en los países occidentales no puede soportar esta presión. No puede soportar esta presión. Nosotros no tenemos dinero para mantener a todo el mundo. Ya no es una mera cuestión de voluntariedad. Y lo peor, ya digo, es que el fomento de esta inmigración ilegal hace que no se integren. Y no solo no se integran, sino que intentan imponernos sus costumbres. Vemos cada día cómo hay más reclamaciones en los colegios públicos para menús especiales para niños que no pueden comer cerdo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya no celebramos la Navidad en los colegios públicos, ahora son las fiestas de invierno, porque claro, ofendemos ciertas sensibilidades. Pero claro, si desde la Unión Europea dice que hay que importar, yo estoy hablando de importar porque estamos importando delincuentes, si hay que traer 1 millón de inmigrantes al año a Europa, porque tenemos aquí una baja natalidad, es que estamos haciendo el tonto de forma estrepitosa, diría yo. Porque es la realidad. Más inmigrantes, más delincuencia, más dinero gastado en vagos asquerosos que no hacen nada más que producir problemas. Y que entren. Como decía Angela Merkel, que fue uno de los que iniciaron este problema en aquel momento, diciendo que Alemania podía importar millones de inmigrantes que, aunque no eran de nuestra cultura y esas culturas no se integran la una en la otra, pues... Y además, cuando estamos hablando de inmigración, se trata de poblar Europa con gente que respete nuestras tradiciones. Si no las respete, a su puta casa todos. Uno tras otro. Ah, no, es que yo no como cerdo. Pues amigo, a tu casa, porque en los menús de los colegios hay cerdo. Aquí estamos retirando el cerdo de los menús de los colegios para pobrecitos musulmanes, ¿verdad? Ah, en tanto vienen y siguen viniendo, como no saben qué hacer con ellos, hoteles de lujo, como este en Torrox, Málaga, hotel de 4 estrellas. Nosotros tenemos aquí gente viviendo en la calle, que no tienen donde caerse muertos, no tienen nada que comer, no tienen donde ducharse, no tienen donde dormir, y a estos hoteles de 4 estrellas. O permitir que vengan gente, que es por lo que le digo, de violadores, asaltantes, ladrones o macarras como este en Francia. You've got a fucking knife. Este policía lo tiene claro. Moro y cristiano. Vas a un barrio moro hoy y en las peluquerías solo entran musulmanes, en las carnicerías no se vende carne de cerdo y en las terrazas de verano nunca se sienta una mujer, solo se sientan varones. Entonces han traído su mundo aquí. Pero si su mundo es bueno, ¿por qué huyen de él? No es bueno, es mentira. Por cierto, Pedro Sánchez, fíjense en este vídeo.
le da la mano a la última señora y fíjense cómo se seca la mano después de dar la mano a esta señora. En Perú han, por fin, aprobado la autodefensa. Legítima defensa. Un delincuente entra, como le entró aquel señor en su casa que terminó por cargarse al delincuente que iba a matar a su mujer, y lo metieron en la cárcel a quien había defendido a su mujer y su patrimonio. Bien, en Perú la legítima defensa está aprobada, y si un delincuente entra en tu casa con ánimo de hacerte daño, de violar a tu mujer, a tus hijas, de robarte o de matarte a ti, estás perfectamente legitimado para utilizar todos los elementos necesarios para que ese tipo o bien salga de su casa o se quede allí, definitivamente. Perú. Esta es una gran noticia. Tras un picante debate y en gran votación, el Congreso acaba de aprobar con 82 votos a favor el proyecto de ley que permite abatir a los delincuentes sin ir a prisión. Los ciudadanos por fin podrán hacer uso de la fuerza letal en defensa propia. Así es, a partir de ahora, la ley protegerá al policía, al militar y a cualquier ciudadano que actúe en defensa propia y lo libra de cualquier responsabilidad, y ya no se irán presos. El Pleno del Congreso aprobó hoy el texto sustitutorio que exime de responsabilidad penal a quienes actúen en legítima defensa. Contó con 82 votos a favor y quedó exonerada de una segunda votación. Fueron los congresistas Patricia Chirinos y José Cueto, autores del proyecto, quienes sustentaron este urgente proyecto ante el Pleno. Patricia Chirinos indicó que una persona que abata a un delincuente por defender su inmueble, medio de transporte, negocio y empresa, no recibirá prisión preventiva. El proyecto de ley 5257, ley que modifica el Código Penal y exime de responsabilidad penal en caso de legítima defensa, el cual es de mi autoría y tiene como objeto proporcionar protección legal a los ciudadanos que se defiendan ante el ingreso de delincuentes a su hogar, vehículo, lugar de trabajo o negocio o ante un atentado contra su integridad personal o en su entorno familiar. Es claro que vivimos en una situación crítica. La inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han alcanzado niveles sumamente alarmantes que ponen en grave peligro la vida y la integridad de todos los peruanos, sobre todo de los más vulnerables. La población también ya está harta, desesperada, y cuando se ven peligro a los suyos, muchas veces hacen uso de su derecho a la legítima defensa. Esto no es nuevo, sino que se ha venido dando a lo largo de los años. Y solo en los últimos meses tenemos casos emblemáticos, como por ejemplo el del señor Ney Chávez Santillán, que defendió a su esposa y a su pequeño hijo cuando un delincuente se metió con un arma en la mano a su chifa y los amenazó cobardemente. Lamentablemente, este valiente ciudadano fue privado de su libertad, señor presidente. Es decir, la víctima fue convertida en victimario y el victimario en víctima. Y eso es, la verdad, es una total injusticia. Es que lamentablemente en nuestro país se ha arraigado la tendencia por parte de algunos jueces y fiscales de proteger a los delincuentes y penalizar a las víctimas cuando éstas ejercen la legítima defensa. Colegas, es momento de dar un paso más allá de la lucha contra la inseguridad, la delincuencia y el crimen en nuestro país. Es hora de empoderar a los ciudadanos de bien y de asegurarles protección legal cuando no hacen más que hacer uso de sus derechos y protegen lo que tanto les costó, o más aún a nuestras familias. Ya basta de tratar a los delincuentes con guantes de seda. No podemos permitir más abusos ni atropellos contra compatriotas que solo buscan vivir pacíficamente. Votemos a favor y
y pongámonos del lado correcto, señor presidente, del lado del bien. Gracias. Es que vamos a tener que al final acabar haciendo algo por el estilo de eso. Bien. Por terminar con una nota, yo diría que simpática. Moscú, menos 20 grados y la gente haciendo cola para comprar helado. Miren, esta situación que está viviendo España, ya se lo he dicho en varias ocasiones, va a terminar fatal. Pedro Sánchez va a terminar peor que fatal. Y probablemente quien está haciendo estas barrabasadas, como es Pedro Sánchez, el Partido Socialista, Sumar, los separatistas, va a terminar en un enfrentamiento civil. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez controla el ejército, la Guardia Civil, la policía, es decir, controla las armas, son muchos. Y del otro lado hay gente que está porque España no se destruya, que no tiene ni ejército, ni guardia civil, ni policía, y tampoco tiene armas. Son menos además que todos los demás malvados que están destruyendo España. Cierto. Somos menos, pero somos mucho mejores. Hasta mañana, que volveremos más o menos a la misma hora.